Profe, ¿quién esa bueno la cogió? Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por mantenerse a esta hora en este auditorio. Sé que es una hora pesada para un día como hoy. Vamos a tratar de hacer una charla un poco no muy pesada. El objetivo de esta charla va a ir dirigido específicamente a los últimos lineamientos para el tratamiento de la desnutrición aguda grave. No voy a hacer énfasis en la parte de la fisiopatología ni del diagnóstico, solamente recordar un aspecto muy puntual de los criterios antropométricos para el diagnóstico de la desnutrición aguda, pero vamos a centrarnos en el tratamiento. Y de los lineamientos generales, quizás ya muchos de ustedes tengan conocimiento de la última resolución ministerial del año 2015, a partir de los cuales se adoptaron para Colombia estos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Quiero hacer énfasis en unos punticos muy claves, sobre todo en lo que tiene que ver en los criterios para el tratamiento ambulatorio del niño desnutrido agudo y del niño que se hospitaliza, hacer énfasis sobre todo en la estabilización del niño cuando nos llega al servicio de urgencias. Así que no me voy a detener mucho en las pautas del tratamiento nutricional propiamente tal. En las guías están muy detallados de con cuántos aportes energéticos, los volúmenes de las fórmulas y todo esto. Quiero hacer más énfasis en el manejo médico de urgencias, que me parece que es bien fundamental y es quizás en lo que menos hace detalle estos lineamientos. Quiero comenzar como un poquito de recuento histórico para llegar hasta los actuales lineamientos y por lo que hemos pasado en el mundo y las diferentes directrices mundiales que han venido recogiendo, tratando de protocolizar un poco el tratamiento del niño desnutrido agudo grave. Hay un antecedente que es más o menos de mediados de los años 90, a partir de unos estudios de dos pediatras inglesas, la doctora Scofield y Ann Ashworth, con una experiencia amplia en el tratamiento de niños desnutridos en el África subsahariana, que para esta época se hacían esta pregunta: ¿por qué permanecían altas las tasas de mortalidad en el tratamiento de los niños desnutridos agudos? Como les digo, una pregunta que se hicieron a mediados de los años 90, una época en la que ya se contaban con adecuadas terapias de rehidratación oral, con antibióticos efectivos para las principales enfermedades infecciosas, con una tecnología médica y asistencial adecuada, y hacían un análisis como en 10 años, comparando la mortalidad por diferentes formas de desnutrición aguda grave en los años 80 y 90, esas tasas de mortalidad permanecían sin ninguna diferencia y que se mueven alrededor entre el 30 y el 50% de los niños que llegan a un servicio hospitalario. A partir del análisis encuentran varios factores que estaban asociados a esta mortalidad y la gran mayoría de ellos tenían que ver con la calidad en la atención médica, ¿sí? Y por estar administrando no ciertos tratamientos. Y a partir de esos hallazgos, entonces, salió en el año 99 un primer lineamiento para el tratamiento de niños desnutridos grave y con algo muy importante que fue una guía para la aplicación en el primer nivel de atención, en el nivel de atención primaria. Partiendo de un principio, el niño desnutrido agudo grave, por definición, debería ser un pacientico que quería estar tratado por lo menos en un segundo nivel de atención, en un tercer nivel de atención, por las características de su enfermedad. Pero dada la población y el tipo de regiones hacia donde van dirigidas estas guías de tratamiento, el acceso a ciertos servicios y a tecnología hacia una atención especializada obligó a sacar unas pautas de tratamiento muy genéricas que se pudieran aplicar en el primer nivel de atención, que fueran aplicadas por el médico general, por un personal de enfermería, que poco o nada supieran de un tratamiento nutricional propiamente tal. Un año después, en el año 2000, estas guías de tratamiento fueron incorporadas en la estrategia IEPI. Para el año 2000, más o menos fue que la Organización Mundial de la Salud sacó las primeras guías de atención integrada a las enfermedades prevalentes, y en el marco de la estrategia IEPI sacó un manual que es el tratamiento de los niños con enfermedades prevalentes graves en el nivel hospitalario primario. Entonces incorporó estas guías y desde entonces empezamos a hablar de un protocolo formal para el tratamiento del desnutrido agudo. En Colombia, nuestro grupo de la Universidad de Antioquia en el año 2000 comenzó a trabajar con estos lineamientos. Arrancamos con un protocolo de investigación
Al final les voy a mostrar algunos resultados de lo que fue la experiencia de la aplicación de este tratamiento, pero para el año 2004 sacamos unas guías para el departamento de Antioquia. Muchos de ustedes conocerán lo que ha sido la estrategia Maná, y en el marco de la estrategia Maná, los centros de recuperación nutricional. Entonces fue precisamente a partir de la experiencia que se ha logrado tener con la aplicación de estos lineamientos. En 2004 la Organización Mundial de la Salud sacó una revisión del protocolo, y es uno que hemos conocido como los 10 pasos para el tratamiento de la desnutrición. Voy a hacer un poco de énfasis en esta charla sobre estos pasos del tratamiento de la desnutrición. Conocemos que en el año 2006 la Organización Mundial de la Salud sacó unos nuevos patrones para evaluación del crecimiento infantil, y en el marco de los patrones del crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2009 sacó un manual de cómo se debería hacer la evaluación y el diagnóstico de la desnutrición aguda con los nuevos patrones de la OMS. Y fue a partir de este manual en donde se comenzó a recomendar el uso del perímetro braquial como un indicador que sirve como pronóstico de riesgo de mortalidad en el desnutrido agudo grave. Hacia el 2012 salió el primer estudio de una revisión sistemática de la evidencia que existía en esos primeros 10 años de experiencia del tratamiento, y empezar a reevaluar las recomendaciones basadas en la evidencia para el tratamiento del desnutrido agudo. Y para el 2013 salió la primera guía basada en la evidencia, en donde se ajustaron algunas recomendaciones del tratamiento, y asimismo en 2013 se ajustó en este libro para el cuidado hospitalario del niño con enfermedad grave, se ajustaron los protocolos. Eso es como el antecedente a partir del cual salen los actuales lineamientos. Probablemente varios de ustedes lo conozcan, que desde el año 2015 el Ministerio de Salud viene promoviendo, que en este momento hace parte de una resolución ministerial, que es la 5406, a partir de la cual se define la ruta integrada de atención y los lineamientos para el tratamiento del niño con desnutrición aguda, grave, moderada y severa, ¿sí? ¿Qué de particular tiene esta resolución? Y aquí se las resalto más o menos. Está en el marco del modelo de atención integral en salud. Quizás ustedes ya hayan oído hablar del MIAS, Modelo Integral de Atención en Salud, que define las rutas integradas de atención para algunas enfermedades definidas como prioritarias en la atención en salud en el primer nivel de atención. Dentro de esas enfermedades prioritarias está la atención de la desnutrición aguda. Entonces define una ruta específica para la atención integrada de los niños y niños con desnutrición aguda, ¿sí? De esa manera redefine o deja muy claro cuáles son los criterios que vamos a utilizar para la clasificación y el diagnóstico del niño con desnutrición aguda. Da las pautas del tratamiento ambulatorio, y esto es quizás uno de los hitos diferenciadores de los lineamientos que veníamos trabajando hasta el año anterior con las pautas del año 2004, que hasta ese momento la norma general era hacer un tratamiento totalmente hospitalizado desde el momento en que se hace el diagnóstico hasta recuperar al niño totalmente de su estado nutricional. Siempre el criterio de la alta hospitalaria teníamos era que el niño tuviera adecuado el peso para la talla, por lo menos en menos una desviación estándar. Para lograr que el niño recupere totalmente su estado nutricional, en un adecuado tratamiento bajo protocolo puede tardar entre 3 y 6 semanas de tratamiento. Entonces, como no es muy adecuado tener un niño en un ambiente hospitalario casi un mes de hospitalización, entonces a partir de ahí fue donde surgió la estrategia de los centros de recuperación nutricional. Ya con este nuevo lineamiento vamos a hacer un poquito de énfasis en cuáles serían los criterios a partir de los cuales podríamos considerar el tratamiento ambulatorio, con grandes ventajas, además de la disminución de los costos de la atención en salud, disminución de los riesgos que se asume per se por tener un niño por un tiempo prolongado durante la hospitalización, junto con todos los beneficios que implica tener el niño, mantenerlo en su núcleo familiar, en un contexto de una alimentación adecuada dentro de la familia, con un tratamiento adecuado de recuperación nutricional. Asimismo, entonces, vamos a resaltar un poquito los criterios de cuándo debemos tener al niño hospitalizado, los criterios para la alta hospitalaria y algunos aspectos técnicos para la implementación de la estrategia. Esta última parte, con respecto a los aspectos técnicos y la articulación intersectorial, quizás muchos de ustedes ya tengan experiencias desde quienes trabajan en los programas de crecimiento y desarrollo, ya han tenido quizás algún conocimiento con los alimentos terapéuticos listos para el consumo. Vamos a ver, quizás al final en la discusión tengamos oportunidad de conversarlo. Todavía hay mucha inquietud de cómo se va
a operativizar la aplicación de estos lineamientos en las instituciones de salud, cómo se accede a los alimentos terapéuticos, y es un aspecto que en este momento el Ministerio está terminando de coordinar con las unidades prestadoras de servicios, con las aseguradoras, y está ya reglamentado por resolución ministerial. Bueno, en este esquema podríamos resumir entonces cuál es la propuesta de los lineamientos actuales para el tratamiento del niño desnutrido agudo. Partimos de un principio que más o menos entre el 5 y el 20% de los niños desnutridos agudos vayan a requerir tratamiento hospitalario. Es decir, que la intención es que la mayoría de estos niños sean tratados en el hogar y que el 100% estén vinculados además a un programa de complementación alimentaria. Entonces son dos cosas. Uno, el plan de recuperación nutricional propiamente tal, que ir de la mano de un programa de complementación alimentaria y de esa manera procurar el tratamiento integral. Un aspecto importante, ya que nos vamos metiendo un poquito en materia con los lineamientos, es otra cosa de la que se pretende a partir del Ministerio de Salud con la aplicación de estos lineamientos. Quienes han tenido oportunidad de conocer cómo han funcionado los centros de recuperación nutricional, que han sido pues, pioneros en el departamento de Antioquia. En Antioquia llegamos a tener alrededor de 84 centros de recuperación nutricional en varios municipios. Luego, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se abrieron varios centros en diferentes regiones del país, en La Guajira, en el Chocó. Pero, ¿qué características llegó a tener estos centros de recuperación? Como les digo, estuvo en el marco, por ejemplo, en Antioquia, de una estrategia como Maná, que es una estrategia de nutrición pública. Entonces, como tal, hasta ahora el tratamiento del niño desnutrido agudo ha estado en el contexto de la atención de la nutrición pública. Quienes han conocido los centros de recuperación nutricional han visto quizás que han sido centros que son coordinados por profesionales del área social, trabajadores sociales, psicólogos, quizás enfermeras, pero la participación del personal médico, de los médicos generales, de los especialistas, de los pediatras, en esta estrategia de atención ha sido muy al margen y quizás muy a regañadientes. ¿Sí? Quienes han conocido los centros de recuperación nutricional, que han estado en sus servicios rurales, que los mandan a pasar la ronda al CRN, entonces van con pereza, hacen una ronda y no saben qué es lo que tienen que evaluar, no saben cómo formular una fórmula terapéutica, y esa ha sido la realidad del contexto del tratamiento de nuestros niños desnutridos en Colombia. Y quizás, me atrevo a decirlo, ha sido la razón por la que aún ahora, a 2017, seguimos teniendo mortalidad por desnutrición en nuestros niños. Entonces, siempre ha sido una situación muy mediática la muerte de los niños de La Guajira, que los del Chocó, que los de La Guainía, y nosotros como gremio médico nos quedamos de brazos cruzados. Entonces, ¿de quién es la culpa? Entonces hablamos que de la corrupción, que de esto, que aquello, que las condiciones sociales, que la cultural, que los indígenas, pero nunca nos hemos puesto la mano en el corazón y decir cuál es el papel como médicos que tenemos que ejercer en el tratamiento de estos niños. Y esos son los objetivos grandes que se puso el Ministerio de Salud con estos lineamientos. Retomar el tratamiento del desnutrido grave como un tratamiento eminentemente médico, de obligación del personal médico. Obviamente, en la medida de lo posible y de que contemos con el recurso profesional, es de muchísimo apoyo poder contar con una nutricionista al lado, con un nutricionista al lado, con el profesional del área social que tiene su función grandísima que hacer, pero en el tratamiento propiamente tal del niño desnutrido grave es un tratamiento médico. Es un niño tan grave como cualquier otro pacientico que llega con los otros protocolos que sí no sabemos de memoria, como la reanimación cerebrocardiopulmonar, la trombolisis y todo lo que queramos recitar acá. Pero a la hora de venir a preguntarle a los médicos si saben hacer una terapia de rehidratación oral, un tratamiento, un desnutrido agudo grave, poquito. Entonces es como el objetivo y cariñosamente ojalá lo reciban como un buen regaño. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer solamente un énfasis entonces, ¿cuáles son los criterios que en este momento la Organización Mundial de la Salud tiene definida para el diagnóstico de la desnutrición aguda? Esto es a partir de los lineamientos de 2009, criterios con base en patrones de referencia OMS 2016, y tenemos 3 indicadores. Indicador peso para la talla, que sería el indicador propiamente tal de estado nutricional agudo, y hablaríamos de una desnutrición aguda severa cuando el peso para la talla está por debajo de -3 desviaciones estándar.
Otra característica importante que tiene estos lineamientos, que si se dieron cuenta desde el título, está también dirigido a los niños con desnutrición aguda moderada. El protocolo inicial iba dirigido al niño desnutrido agudo grave. Muchos estudios, incluido lo que nosotros hemos publicado, han demostrado que el niño con desnutrición aguda moderada tiene el mismo riesgo de complicarse y de morir como un niño desnutrido agudo grave. Por lo tanto, el que clasifica con criterio de moderada también es objeto de un tratamiento bajo protocolo como el que les estoy presentando. El niño con desnutrición aguda moderada es entonces el que tiene el peso para la talla entre -1 y -2 desviaciones estándar, ¿sí? Está incluido este otro indicador que es el MUAC, que es la circunferencia media braquial, que tiene muy buena correlación con desnutrición aguda cuando la circunferencia media braquial está por debajo de 115 milímetros. Entonces es una medida que se toma con una cinta métrica alrededor del punto medio del brazo, ¿sí? Cuando el valor da por debajo de 115 milímetros, ese indicador solo es criterio para iniciar un niño en tratamiento bajo este protocolo. Fíjense que cada uno de estos indicadores son independientes, no es que debe cumplir los tres con cualquiera de ellos. Y otro indicador es la presencia de edemas bilaterales, por lo menos en los pies, como un signo clínico, que por sí solo también es criterio de desnutrición aguda y que es independiente del indicador antropométrico. Es decir, si ustedes tienen un niño con edemas simétricos, por lo menos en los pies, independiente de cómo esté el peso para la talla, puede estar en +1, es un desnutrido agudo grave, ¿sí? Y algo también aquí les hago una observación que en principio todo niño menor de 5 años con edemas simétricos, por lo menos en los pies, es un niño desnutrido agudo hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Siempre es la primera posibilidad diagnóstica que debemos pensar en un niño con edemas, por lo menos en los menores de 5 años. Y si es menor de 2 años, con muchísimo mayor razón. Entonces, si hay dudas de otras causas de los edemas en el niño, que si es una nefritis, una nefrosis, cualquier otra cosa, puede serlo, se le hacen los estudios para hacer diagnóstico diferencial, pero por lo menos el abordaje terapéutico inicial debe hacerse como si fuera un desnutrido agudo. Y esto porque quizás uno de los diagnósticos diferenciales que más cuesta dificultad en algunos niños es con la nefritis aguda. Y ojo que si a un niño con edema lo abordamos como una nefritis aguda y lo primero que hacemos es ponerle un diurético, es lo peor que podemos hacerle si es un desnutrido grave, ¿sí? Entonces, por eso es tener mucho cuidado con el diagnóstico. Al contrario, si a un niño con edemas le iniciamos tratamiento como si fuera un desnutrido agudo y resulta que era un nefrítico, con toda seguridad el tratamiento inicial no le hizo ningún daño, ¿cierto? Así hayamos aplazado unas cuantas horas el inicio del diurético, una vez tengamos confirmación por laboratorio del diagnóstico. Retomando un poquito entonces el criterio antropométrico, esto a partir de la resolución 2465 de 2016 del Ministerio de Salud, también deben tener conocimiento que, como les hablé de los patrones de la OMS 2006, la primera resolución a partir de la cual en Colombia se adoptaron estos patrones como los patrones oficiales para la evaluación del crecimiento de los niños en Colombia, fue la resolución 2121 de 2010. Esa resolución se modificó en el año 2016, que es la 2465, y con esta modificación se ajustaron los criterios para la clasificación de acuerdo a los diferentes puntos de corte. Saliéndonos un poquito del tema, si nos miramos nomás, por ejemplo, el criterio para clasificar sobrepeso y obesidad, si recuerdan un poco, en la 2121, y es como hasta en este momento está incluido inclusive en la estrategia IEPI que tenemos del año 2012, para la 2121 el criterio de sobrepeso era cuando el indicador de peso para la talla estaba entre +1 y +2 desviaciones estándar, ¿sí? Y de obesidad cuando estaba por encima de +2 desviaciones estándar. Se ajustó el punto de corte para estos indicadores de sobrepeso, retomando la recomendación original de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, anteriormente teníamos solamente el nombre de desnutrición aguda para el niño que estuviera con peso para la talla entre -2 y -3 desviaciones estándar, y desnutrición aguda grave para el que estuviera por debajo de -3 desviaciones estándar. Con esta resolución, desde 2016, se retoma el apellido de desnutrición aguda moderada, que era un apellido de hace muchos años que se había dejado desde el 2010 y ahorita se vuelve a retomar. Entonces volvemos a hablar de desnutrición aguda moderada, el que está entre -2 y -3 desviaciones estándar del peso para la talla, y desnutrición aguda severa por debajo de -3. En conjunto,
Fíjense que esto tiene dos asteriscos. Cuando hablamos de desnutrición aguda, nos estamos refiriendo a todos los niños que están por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Entonces, desnutrición aguda considera los moderados y los severos. Entonces, para términos de la charla, vamos a hablar de los niños con desnutrición aguda. Listo. Vamos retomando unas partecitas de cómo está planteado el lineamiento. Entonces, como les decía, la novedad es que ya nos define unos criterios muy claros de cuándo sería posible hacerle tratamiento ambulatorio a un niño con desnutrición aguda, bien sea moderada o severa. Entonces, vamos primero a estos. Los criterios. Partimos de los niños mayores de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? De entrada, niño menor de 6 meses o menor de 4 kilos de peso, siempre se hospitaliza. Siempre se hospitaliza. Menor de 6 meses con desnutrición aguda o menor de 4 kilos de peso, independiente de la edad, desnutrido aguda, siempre se hospitaliza. Ahorita vemos qué hacemos con ellos. Si estamos en un niño mayor de 6 meses, aquí está, entre los 6 y los 59 meses de edad, tiene algunos de los siguientes, es decir, el criterio diagnóstico, o un perímetro braquial por debajo de 115 milímetros, o un puntaje Z del peso para la talla por debajo de menos 2 desviaciones estándar, o edemas bilaterales, aquí le pone una condición a los edemas, que sean de leves a moderados. Entonces también hay otra novedad, que los lineamientos anteriores no clasificaban la severidad de los edemas, aquí ya se considera leves o moderados. ¿Qué son edemas leves o moderados? Dorso de pies o hasta máximo dorso de las manos. ¿Sí? Entonces el niño que tenga edemas en pies, ustedes ven que los edemas en el niño desnutrido es de carácter ascendente, entonces empieza dorsos de pies, se edematizan las piernitas, los muslos, a veces los niños hacen solamente edemas de dorso de pies y manos, sin hacer edema de piernas, ¿cierto? Pero hasta ese punto sería un niño con edemas de leves a moderados. Que además cumpla todas las siguientes condiciones. Una prueba del apetito positiva, vamos a ver qué es una prueba del apetito positiva. Que no tenga complicaciones médicas, es decir, que esté sin diarrea, sin fiebre, sin neumonía, ¿sí? Y que esté alerta y consciente. Entonces, estos niños serían ostensibles de hacerle un tratamiento en el hogar. También hay que considerar que los niños irían para tratamiento en el hogar, los niños con desnutrición aguda que en algún momento estuvieron hospitalizados. Vamos a ver cuál es el criterio para el niño que está hospitalizado, darle de alta y continuarle tratamiento en el hogar. Prueba del apetito positivo. Les hago una pregunta. ¿Quién ha tenido experiencia ya, les ha llegado a sus servicios, conocen, han visto los alimentos terapéuticos listos para el consumo? Los RUPS. Álcenme la mano, por favor. Poquitos, 2 o 3. Aquí en Medellín, en la red hospitalaria pública de Medellín, ya está llegando a las instituciones de Metrosalud, en algunos hospitales. Entonces, todavía hay dudas sobre esto, entonces en esto quiero hacer mucho énfasis. ¿A quiénes se les hace la prueba del apetito? A los niños que cumplen estos criterios. Es decir, tiene un diagnóstico de una desnutrición aguda, moderada o severa, si son edemas leves a moderados, y que cumple estos 3 criterios. Que no tiene complicaciones médicas, que está alerta y consciente. Y vamos a ver si tiene una prueba del apetito positivo. Es decir, de entrada, si ustedes tienen un niño que ya de entrada saben que se va a quedar hospitalizado, no se le hace prueba del apetito, no es necesario, se va a quedar hospitalizado. Si es menor de 6 meses, no se le hace prueba del apetito, se va a quedar hospitalizado. Entonces la prueba del apetito se le hace solamente al que estamos pensando en que se pueda ir para la casa. ¿Con qué se hace? Única y exclusivamente con alimento terapéutico listo para el consumo. No se hace con un tetero, no se hace con una compota, no se hace con una fórmula infantil. Se debe hacer con la prueba terapéutica. ¿Por qué? El niño puede recibirles muy bien 6 oncitas de una fórmula infantil, pero rechaza el alimento terapéutico. Y ese es el medicamento. Ese es el tratamiento del niño. Y si lo rechaza, entonces nos va a fallar el tratamiento en el hogar. Entonces tenemos que garantizar que el niño reciba el tratamiento específico, porque la base del tratamiento es el alimento terapéutico, ¿sí? ¿Cómo se hace? De acuerdo a la edad y al peso, el sobrecito se los voy a mostrar. Es este sobrecito, es un sobrecito, ya les voy a contar de qué está compuesto. Es un sobrecito de 100 gramos, la base es mantequilla de maní. Entonces, de acuerdo al peso, vamos a esperar qué cantidad del sobre se debe comer. Los niños más chiquitos deberían consumirse más de un cuarto del sobre.
Los niños entre 7 y 10 kilos de peso deberíamos esperar que consuma más de una tercera parte del sobre, y los niños más grandecitos, mayores de 10 kilos, debería consumirse más de medio sobre. Si el niño se consume bien más de esta cantidad, entonces vemos que la recibe con agrado, que no la rechaza, que la tolera. Entonces decimos que el niño tiene una prueba del apetito positivo. ¿Sí? Fíjense, menores de 4 kilos no se le realiza la prueba del apetito. Menor de 6 meses no se le realiza. ¿Tiene diarrea? ¿Se ha quedado hospitalizado? No se le realiza. ¿Sí? Entonces, para el que es ostensible de irse para la casa, entonces esta es la manera de hacer. Siempre se hace con alimento terapéutico. ¿Qué es el alimento terapéutico? Para quienes han conocido las guías de tratamiento anteriores, se acuerdan que se habla de 2 o 3 fórmulas, la F75, F100 y una F135 que algunas instituciones la llegaron a usar, pero no fue muy popular. El alimento terapéutico es una fórmula similar a la F100. Entonces, como vamos a ver en las guías, es el que está dirigido para la fase de rehabilitación nutricional en el tratamiento del niño. Es una fórmula que la base, como les digo, es mantequilla de maní, tiene una mezcla de leche, es decir, la proteína es proteína de vaca, tiene aceites vegetales y ya viene fortificada con vitaminas y minerales. Entonces, ventaja de manejar la fórmula terapéutica, que no hay que darle suplementación de micronutrientes adicional. Sí, ácido fólico, pero ya tiene la vitamina A, tiene hierro, tiene zinc, tiene cobre, entonces viene enriquecida con vitaminas y minerales. ¿Sí? No requiere preparación previa, por eso se llama lista para el consumo, entonces tal cual como viene se le da a ofrecer al niño. Apenas estamos comenzando con la experiencia de utilizar esta fórmula en Colombia, no sabemos cómo va a ser la aceptación de la fórmula. Aquí quizás una de las dificultades que hemos encontrado con la implementación de estos lineamientos es la aceptación cultural, ¿cierto? Sobre todo a las poblaciones vulnerables donde se está utilizando la fórmula en el transcurso de este año. Hemos venido aplicándola en La Guajira, en el Chocó, en la Guainía. Entonces, ha habido una pequeña dificultad con la aceptación cultural, pues una mantequilla de maní, eso es como muy gringo para nosotros, ¿cierto? Entonces, para nuestra población indígena probablemente haya dificultad, pero en general ha sido bien recibida. Y otra de las quejas quizás dicen que es un producto un poco hostigante, es como muy dulzón, pero no son condicionantes que limiten la utilización de esta fórmula terapéutica en los niños chiquitos. Entonces, si hay que hablar muy bien con la familia y con la mamá en qué consiste, en que se mire como un medicamento, ¿cierto? No como una comida a la que se le da a la mamá los 15 sobrecitos para toda la semana y se la puede repartir a todos los niños en la casa, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas con las cuales debemos mirar este producto terapéutico. Es como la amoxicilina, es como el albendazol, que es para el niño a la dosis que se le indica por el tiempo que se le indica, y tal cual se debe manejar, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la forma de formularlo? Este sobrecito, como les digo, es un sobre de 100 gramos que en total aporta alrededor de 545 kilocalorías. Esa cantidad, de acuerdo a las dosis que le vamos a dar al niño, esperamos con eso cubrirle alrededor del 70% de los requerimientos proteico-energéticos que necesita el niño, esperando que con la alimentación complementaria en el hogar termine de recibir lo otro y lograr la recuperación nutricional. La idea es que el niño, a partir de la fórmula terapéutica, se le esté aportando entre 100 y 200 kilocalorías por kilo día. En general, la gran mayoría de los niños logran muy buena recuperación nutricional cuando están recibiendo alrededor de las 150 kilocalorías. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al peso, ya conociendo una concentración por 100 gramos del producto, al peso del niño y a lo que le queremos aportar, estimamos cuántas calorías al día le queremos dar y eso en cuánto se traduce en número de sobres. Más o menos la guía sí nos entrega el número de sobres al día que de acuerdo al peso el niño debería recibir y de esa manera entonces cuántos sobres por semana se le debe entregar a la mamá para hacerle el tratamiento en el hogar. Fíjense que la guía dice sobres por semana. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño que esté en un tratamiento ambulatorio por desnutrición aguda se debe estar controlando por lo menos cada semana, ¿cierto? Para cada semana, además de estarle entregando los sobres para la semana siguiente, evaluarle cómo va con la tolerancia, con el consumo, evaluarle la ganancia de peso y que no hayan aparecido complicaciones durante esa semana. Esto quiere decir que
el uso de este protocolo debe estar enmarcado en un programa especial en donde se garantice el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del niño con diagnóstico de desnutrición aguda. No puede estar en el marco de una consulta de control de crecimiento y desarrollo. Por definición, el niño con diagnóstico de desnutrición aguda no es para tenerlo en una consulta de crecimiento y desarrollo. Y no es ahí donde se debería entregar este alimento terapéutico. Debería ser en un programa especial, a cargo del personal médico o en una consulta, pero garantizarle, eso sí, el seguimiento efectivo de estos niños. ¿De acuerdo? Eso es como lo grande del tratamiento ambulatorio. ¿Qué más del tratamiento ambulatorio? Antibióticos, vamos a ver un poquito ahorita las recomendaciones de los antibióticos. Siempre el desnutrido agudo se va a considerar infectado, entonces si vamos a hacer tratamiento ambulatorio, entonces siempre iniciar antibiótico de amplio espectro por vía oral. Los lineamientos que antibióticos están recomendando en este momento, amoxicilina dosis plena, 90 a 100 miligramos por kilo día. Fue el antibiótico que se adoptó para los lineamientos. También les voy a poner una posición muy personal. Y de pronto si esta pregunta le sale en el examen, va a ser lo que dice el lineamiento y no la posición personal de Jorge Botero. Amoxicilina probablemente no sea el mejor antibiótico de amplio espectro para dirigirlo hacia los gérmenes por los que suponemos el niño puede estar infectado. Estos son los niños desnutridos graves y moderados. El mayor riesgo de infección es por gérmenes entéricos gram negativos, ¿sí? También por cocos gram positivos, gérmenes respiratorios, pero predominantemente las infecciones graves las hacen es por entéricos gram negativos. Entonces el antibiótico debería ir idealmente dirigido hacia este tipo de gérmenes. Un antibiótico oral que nos cubra eso, ¿cuál sería? ¿Cuál? El mismo que utilizamos para la disentería, ¿cierto? Ácido nalidíxico sería como el ideal. ¿Qué dificultades tenemos con el ácido nalidíxico? Que no es POS, ¿cierto? Entonces, quizás por eso fue que desde el ministerio se tomó la decisión de utilizar amoxicilina. Entonces, da un cubrimiento bueno, pero no el óptimo para el que quisiéramos. Ahora, la mayoría de los niños que se van a manejar ambulatorios, como cumple el criterio de que no tiene ningún signo de enfermedad asociado, entonces probablemente le vaya a ir muy bien con el antibiótico oral, con la amoxicilina. Si durante la evolución presenta alguna manifestación adicional, entonces se reevaluará. Aquí hay que tener una cosita en cuenta con la recuperación nutricional. La mayoría de estos niños al momento del diagnóstico no manifiestan evidentes signos de infección, porque por su misma desnutrición per se no manifiestan signos de inflamación. Entonces pueden tener una infección respiratoria sin taquipnea, sin fiebre. Como vamos a ver, el niño que esté más grave tiende más, es por el contrario, a hacer hipoglicemia e hipotermia. Entonces no es raro que ustedes empiecen un tratamiento de recuperación nutricional ambulatorio y al transcurso de las 3, 4 días después de iniciar el tratamiento, el niño llegue con fiebre o llegue con alguna otra manifestación de una infección aguda. Entonces dice, uy, cogió una infección, o probablemente ya la tenía, sino que hasta ahorita está manifestando signos de ella. Entonces esa es la razón por la que siempre lo consideramos infectado y por la que siempre se debe iniciar antibiótico. Entonces, además del alimento terapéutico, antibióticos a todos los niños ambulatorios, como suplementación de micronutrientes adicional solo del ácido fólico y el seguimiento semanal. El niño hospitalizado, entonces igual, ¿a cuáles hospitalizamos? Igual, el que cumple el criterio diagnóstico, edemas bilaterales, en este caso incluimos niño con edemas severos, siempre de entrada se queda hospitalizado. Es decir, el niño que tiene edemas faciales, anasarca, debería hospitalizarse siempre, ¿sí? Y el otro criterio antropométrico, cuando tiene un puntaje un peso para la talla por debajo de -2 desviaciones estándar. Y que tenga algunos de los siguientes, los que son los famosos signos de peligro de IEPI. Vomita todo, convulsiona, está letárgico o inconsciente, ¿cierto? O no es capaz de beber o tomar el pecho. Y junto a no es capaz de beber o tomar el pecho, pueda tener una prueba del apetito negativa, ¿sí? Entonces, ahora, si ustedes ven a un niño que se vea muy bien, pero la prueba del apetito le dio negativa, se queda hospitalizado, ¿sí? Bueno. Además, cualquier otro signo de infección aguda, ¿cierto? Hipotermia, hipoglicemia, temperatura por encima de 38 grados, anemia grave, ¿sí? Lesiones importantes en la piel, cualquier otra presencia de enfermedad diarreica, taquipnea, cualquier otro signo de infección aguda, es otro criterio para tenerlo hospitalizado, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con el hospitalizado? Entonces aquí vamos a retomar porque en estos los lineamientos tuvieron 2 o 3 cositas con respecto a lo que veníamos manejando desde el protocolo del 2004 a los que le quiero hacer énfasis. Pero principalmente es esto.
Si recuerdan un poquito los 10 pasos para el tratamiento de la desnutrición aguda, entonces vamos a tenerlo hospitalizado básicamente mientras logramos la estabilización del niño. Recordamos un poquito que las bases del tratamiento están divididas en dos fases, una fase de estabilización y una de rehabilitación. Entonces, en este contexto de los nuevos lineamientos, la idea es que la estabilización en el niño que no está estable la hacemos con el niño hospitalizado. Una vez logramos criterios de estabilización, recupere el apetito y tenga una prueba del apetito positiva, le damos de alta y continuamos la fase de rehabilitación ambulatoria. Entonces, el tratamiento hospitalizado vamos a centrarnos en los primeros pasos, que es control, prevención y tratamiento de la hipoglicemia, prevención y tratamiento de la hipotermia, manejo de la deshidratación y los trastornos electrolíticos, el tratamiento antibiótico para la infección y el inicio de los micronutrientes y una alimentación adecuada en esa fase de estabilización. ¿Sí? Hipoglicemia e hipotermia, el manejo estándar que conocemos hacer de cualquier niño que nos llegue a urgencias con hipoglicemia o hipotermia. ¿Sí? Aquí entonces no les voy a hacer mucho énfasis de tratar, porque sabemos tratar a un niño con hipoglicemia y hipotermia en el servicio de urgencia, ¿cierto? Entonces, garantizar calor, la lamparita de calor radiante, apagar el ventilador o el aire acondicionado en los servicios donde tenemos aire. A veces se nos olvida apagar el aire acondicionado, ¿cierto? Con la hipotermia, con la hipoglicemia, solamente dos cositas. Puede estar sintomática o asintomática. Y eso lo vamos a mirar a partir del estado de conciencia del niño. Si el niño está consciente, alerta, entonces el tratamiento de la prevención de la hipoglicemia lo vamos a hacer por vía oral. ¿Cómo? Iniciando tempranamente la alimentación que va a ser a base de la fórmula F75, o si se nos tarda la F75, no la tenemos, hay que mandarla a preparar, podemos darle una solución glucosada, una solución dextrosada por vía oral sin ningún problema, o darle una toma de cualquier bebida, por ejemplo, una fórmula infantil o una fórmula láctea. Es ostensible darla como primera toma solamente para prevenir la hipotermia, mientras tenemos lista y disponible la fórmula terapéutica. Si está inconsciente, el tratamiento sí debe ser parenteral, ese sí debe ser rápido, ¿cierto? Entonces, si está letárgico, inconsciente, por vía parenteral, si hay dificultades de canalizar una vía periférica, entonces pensar en la sonda nasogástrica, y si continúan las dificultades de la zona periférica, pensar en la vía intraósea, ¿cierto? No se nos olvide la canalización intraósea. Dosis del bolito intravenoso, 5 cc por kilo en bolo de dextrosa al 10. Fíjense que aquí hay una pequeña diferencia con el manejo de la hipoglicemia neonatal, que el bolito es de 1 a 2. Aquí son 5 cc por kilo de dextrosa al 10 intravenoso. Y se puede repetir en 5 a 10 minutos si no hay recuperación, o en el transcurso de esos 5 a 10 minutos hacer un destrometer de control. ¿Sí? Bueno. Tratamiento de la deshidratación, bien importante. Varias cositas con respecto al tratamiento de la deshidratación. ¿Con cuánto? ¿Por dónde? ¿Y con qué? ¿Sí? De las tres cosas, importante, cuánto y por dónde. El con qué, hay una diferencia del suero de rehidratación oral del desnutrido con respecto a la rehidratación de un niño que no está desnutrido, pero es quizás la menos importante. Importantísima es con cuánto y por dónde. ¿Por dónde? Idealmente por vía oral. En el desnutrido grave, evitar al máximo los líquidos intravenosos. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de que el niño haga una falla cardíaca. Imagínense nomás cómo está el músculo de ese corazón, fofito y chupado como son las nalguitas de estos niños. Entonces, ponerle infusiones intravenosas aumenta el riesgo de que haga una falla cardíaca y que haga una descompensación. Entonces, la hidratación, como la alimentación, siempre idealmente por vía enteral. Puede ser por sonda o por vía oral tomadita. ¿Sí? ¿Cuánto? La mitad del volumen que utilizamos para la rehidratación de un niño no desnutrido. O es lo mismo al doble del tiempo. A veces es más fácil pensarlo al doble de tiempo. Entonces, si sabemos que un plan B de rehidratación de un niño normal, los volúmenes con los que rehidratamos es de 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas, entonces al niño desnutrido grave vamos a darle el mismo volumen, pero en 8 a 12 horas, es decir, al doble o hasta el triple del tiempo. O como van a ver en la guía, que les hablan de unos volúmenes que se mueven alrededor de 10 mililitros por kilo hora. Esos 10 mililitros por kilo hora viene siendo más o menos la mitad de lo que corresponde a lo que le damos a un niño normal. Entonces, volumen es la mitad del volumen al doble del tiempo por vía oral.
¿Con qué? Hay una pequeña diferencia, y esto es a partir de lo que se conoce de las alteraciones hidroelectrolíticas que tiene el niño desnutrido agudo o grave, que sabemos que tienen una disminución del potasio corporal total y un aumento del sodio corporal total, por efecto de algunos daños en las bombas sodio-potasio de la membrana celular. Entonces, a partir de ese conocimiento se postula que estos niños deberían de rehidratarse con una solución que le aporte un poquito más de potasio y ojalá un poquito menos de sodio. Bajo ese postulado fue que en el protocolo del 99 y del 2004 se proponía esta solución, el Resomal, solución para la rehidratación del desnutrido, en donde se decía que se debía diluir un sobre de suero oral en 2 litros de agua. A eso adicionarle 50 gramos de glucosa para ajustarle la relación glucosa-sodio y rehidratarlo lentamente. Los estudios que salieron posteriores al 99, cuando se propuso por primera vez esta solución, mostraron que estos niños, diluir el sobrecito en 2 litros de agua y adicionarle además una mezcla de electrolitos que le aporta potasio. De esa manera se lograba una solución con 45 miliequivalentes de sodio y 40 miliequivalentes de potasio. Los estudios con esos sueros mostraron que a los niños les va muy bien con el potasio, pero no les va tan bien con el sodio. Aumenta el riesgo de hiponatremias. Algunos estudios clínicos controlados tuvieron niños con este suero que convulsionaron por hiponatremia. Entonces, en este momento, aunque la OMS en su protocolo original sigue recomendando diluir el suero de rehidratación oral en 2 litros de agua, en Colombia, a partir de la experiencia que nuestro grupo ha tenido en el tratamiento de los desnutridos agudos graves, incorporamos la recomendación de utilizar el suero de rehidratación oral de baja osmolaridad de 75 miliequivalentes diluido normalmente en 1 litro de agua. Es decir, la preparación del suero exactamente igual. Y si tienen posibilidades, a ese litro de suero adicionarle 10 mililitros de una solución de cloruro de potasio, una ampollita de Catrol. ¿Sí? De esa manera mejoramos la concentración del potasio y el suero quedaría con 75 de sodio y 40 de potasio. Es una mezcla con la que nos ha dado buenos resultados, los niños no hacen hiponatremia y recuperan un poco mejor el potasio. Entonces, en conclusión, la rehidratación, si no recuerdan cómo es este suero, simplemente un suero oral normal. Diluyan una papeletica de suero oral en 1 litro de agua, désela más despacio y désela por vía oral. Esa es la clave de la rehidratación del desnutrido grave. Si se acuerdan, le adicionan una ampollita de potasio a ese litro de suero preparado. ¿Sí? Ya les decía, entonces, niño desnutrido agudo siempre lo vamos a considerar infectado. Si lo tenemos hospitalizado, entonces antibióticos parenterales, amplio espectro que cubra entéricos gram negativos. ¿Sí? Primera línea de elección, muy buenos resultados, una penicilina de amplio espectro tipo ampicilina, a dosis plena, 200 miligramos por kilo día, dividido en 4 dosis, asociado a una aminoglicosida. Puede ser amicacina 15 miligramos kilo día en una dosis o gentamicina 7,5. Alternativa a una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxime también les va muy bien, ¿sí? Con el que tengan disponibilidad. 3 a 5 días de tratamiento parenteral, si lo hacen por 3 días, pues dependiendo del tiempo en el que tengan al niño hospitalizado en esa fase de estabilización, ideal terminarle los 5 días de tratamiento parenteral, o si se lo suspenden antes, recuerden terminar 7 días con el antibiótico oral. ¿Sí? Y para ir terminando, con respecto a la alimentación, quienes conocieron la fórmula F75 y recuerdan cómo se prepara, es una fórmula que tuvimos estandarizada en muchos servicios de alimentación en los hospitales, que es una fórmula que se hace básicamente a base de leche entera de vaca, diluida en agua, adicionada con azúcar, aceite y cereales, ¿cierto? Para lograr una densidad energética de 0.75 calorías por mililitro y un contenido de proteínas alrededor de 1 gramo por cada 100 mililitros de fórmula, ¿sí? Implicaba la preparación, la parte de la manipulación de alimentos. Ya en el marco de estos lineamientos disponemos en el país con esta bolsita, que es una fórmula F75. Esta no es lista para el consumo, pero simplemente se prepara como cualquier otra fórmula terapéutica o una fórmula infantil diluida en agua. Este sobrecito viene listo para preparar en 500 mililitros de agua. Entonces se prepara tal cual como una fórmula infantil, como cualquier otra fórmula terapéutica que tengamos en nuestros hospitales y también la idea es iniciar con unos aportes proteico-energéticos bajos, considerando el estado grave del niño, e irlos progresando lentamente en esos aportes. ¿Qué es bajo? Y ahora les decía, por ejemplo,
en el tratamiento ambulatorio que la idea es que el niño esté recibiendo entre 100 y 200 kilocalorías por kilo día. Uno dice, bueno, ¿qué tanto es eso? Les voy a poner simplemente un ejemplo. En promedio, los niños menores de 2 años tienen unos requerimientos energéticos para un crecimiento y desarrollo normal que está alrededor de las 80 kilocalorías por kilo día. Eso es lo que normalmente necesita un niño para crecer y desarrollarse normalmente, ¿sí? Es decir, que si pretendemos en la fase de rehabilitación aportarle entre 100 y 200 kilocalorías, es estarle dando alrededor de 2, quizás hasta 3 veces los requerimientos energéticos y proteicos para lograr el crecimiento compensatorio, ¿sí? En ese orden de ideas, el tratamiento inicial que hacemos con la F75, la idea es estarle aportando entre 80 y 100 kilocalorías por kilo día. Es decir, no darle mucho, darle si acaso un requerimiento normal, que no es con lo que vamos a lograr recuperación nutricional propiamente tal, es decir, en esa fase de estabilización, no, lo que nos debe preocupar no es que el niño gane peso, que a veces ocurre eso, que lo tenemos hospitalizado, gravemente enfermo y está con una fórmula terapéutica, si es que el niño no está ganando peso, no es el interés de la fase de estabilización. ¿Cuál es el interés de la fase de estabilización? Estabilizar al niño, ¿cierto? Que no se muera, que no haga hipotermia, que no haga hipoglicemia, tener control de la infección y control del trastorno hidroelectrolítico. Ese es el objetivo del tratamiento inicial. Entonces, fíjese que no es nada raro frente a lo que hacemos normalmente con cualquier otro niño que nos llega al servicio de urgencias. ¿Qué es? Hacerlo más despacio, con mucho más cuidado e ir de la mano de iniciar una alimentación terapéutica con esta fórmula. Entonces, la idea, si vamos a aportar una fórmula que da 75 kilocalorías en 100 mililitros y buscamos darle entre 80 y 100 kilocalorías, eso es igual a estarle aportando unos volúmenes con la fórmula que se mueven entre 100 y 130 mililitros por kilo día de fórmula terapéutica. En el lineamiento van a encontrar esta tablita y quizás muchos de ustedes conozcan estos numeritos que dicen que empezamos la alimentación los primeros días cada 2 horas, después cada 3 horas y después cada 4 horas, en la medida que vamos progresando en la primera semana de tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Iniciar una alimentación con volúmenes muy pequeños, frecuentes, para evitar la hipoglicemia, tal cual como se maneja un neonático, ¿cierto? Alimentación día y noche, cada 2 horas, con volúmenes muy pequeños que se mueven alrededor de los 11 mililitros por kilo por toma, ¿sí? Y en la medida que el niño se vaya estabilizando, vamos aumentando la frecuencia de las tomas y aumentando el volumen por toma, con un volumen total diario siempre estable durante la primera semana. Se logra la estabilización del niño, se controla la infección, lo tenemos con un aporte alrededor de las 100 kilocalorías por kilo día, el niño se está comiendo todo, termina esquema antibiótico, le damos la suplementación y valoramos en ese momento si el niño tiene una prueba del apetito positiva con la fórmula terapéutica. Si nos da positiva, se le da de alta y se continúa el tratamiento ambulatorio. Para tener en cuenta otras situaciones que agravan al niño, el estado de choque. En principio, ¿qué les digo del estado de choque? Se maneja con el protocolo de reanimación de choque que conocemos estándar, ¿cierto? ¿Con qué? Cristaloides, volúmenes. ¿En qué se diferencia de pronto? El volumen, ¿cierto? Si a un niño normalmente lo sacamos de un choque con bolos de 20 cc por kilo por bolo, a estos bebitos le vamos a poner la mitad, 10 cc por kilo por bolo, ¿cierto? Otra diferencia, de pronto no nos pegamos a quienes les ha tocado la oportunidad de reanimar un niño chocado, que la principal causa de choque en nuestros niños es la deshidratación grave, le ponemos una bolsa de Harman y nos pegamos a ella, ¿cierto? A lo que dé, de la manera como en la práctica reanimamos a un niño. A estos niñitos le ponemos la bolsita de Harman, pero no nos pegamos de ella, porque si nos pegamos de ella, nos hacen la falla cardíaca de inmediato. Entonces, realmente la reanimación y la sacada del estado de choque en estos niños es un poquito angustiante, pero entonces es manejar con un poquito menos los bolos, máximo 2 bolos de 10 cc por kilo, y si al segundo bolo el niño no sale del choque, considerar otra causa del choque, iniciar antibióticos y iniciar inotrópicos, ¿cierto? Anemia grave, ojo con las hemotransfusiones. Pensar un poquito que la hemoglobina en el niño desnutrido grave también es adaptativa, ¿cierto? Si está con una baja tasa metabólica, no tiene un metabolismo oxidativo, los requerimientos de oxígeno en estos niños son más bajitos. Por ende, saturar toda la hemoglobina no va a ser estrictamente necesario desde el punto de vista metabólico. Muchas veces transfundirlos los conlleva también a una sobrecarga de volumen y los lleva a un core anémico, ¿sí? Entonces, considerar la hemotransfusión es solo en casos de anemia grave y cuando hay síntomas respiratorios, ¿sí? Hemotransfusión también con volúmenes más bajitos.
ojalá menos de 10 cc por kilo por transfusión y siempre furosemía. Es quizás la única indicación o dos indicaciones claras de furosemía en el tratamiento del niño desnutrido agudo, cuando se va a transfundir y cuando hace falla cardíaca. Es decir, los edemas en el desnutrido no se tratan con diurético, ¿sí? Las carencias de vitamina A, antes ustedes ven que el protocolo consideraba unas megadosis de vitamina A, 50, 100.000, 200.000 unidades. En este momento, si está con el alimento terapéutico, ya viene enriquecida con vitamina A, entonces no habría que dar la dosis adicional. Los cuidados de la piel estándar, la desparasitación, el tratamiento de la diarrea persistente, básicamente es el mismo tratamiento nutricional. La diarrea persistente recupera con esta fórmula. Una ventaja que tiene la fórmula terapéutica, la F75, es que es baja en lactosa. Entonces, la gran mayoría de los niños toleran esta fórmula aún con diarrea persistente y considerar otras infecciones asociadas como la tuberculosis y el VIH, ¿sí? Entonces, ya les decía los criterios del egreso: el niño que esté sin edemas, que esté recibiendo por lo menos 135 kilocalorías con la fórmula F75 y que tenga una prueba del apetito positiva con la fórmula terapéutica, ¿cierto? Que tenga la infección controlada y que se le pueda garantizar el seguimiento a largo. Me quedan creo que 2 minuticos, voy a mostrarles simplemente unos datos de la experiencia que hemos tenido en el tratamiento de nuestros niños en la región de Urabá. Esto es un reporte de los primeros 335 niños tratados entre el 2000 y el 2005. Luego hasta el 2014 tuvimos la oportunidad de tratar alrededor de 900 niños desnutridos graves en la región de Urabá, pero solamente para llamar la atención en esto. Fíjense que alrededor del 20% de los niños que tratamos fueron niños con desnutrición moderada, 60% con formas edematosas y una tercera parte de niños marasmáticos. Pero sobre todo aquí, entre las principales complicaciones, de acuerdo a los grupos de edad, fíjense que el 20% de los niños desnutridos graves que nos llegan a nuestras regiones son menores de 6 meses, ¿sí? Entonces, tener cuidado con los niños menores de 6 meses, ya les decía, siempre se hospitalizan. El tratamiento básicamente es el mismo, solo que va de la mano con estimular la recuperación de la leche materna. Hay una cosa que yo también digo, y es que mientras tengamos desnutrición en los primeros 6 meses es porque estamos muy mal, y eso tiene que ver mucho con las prácticas de lactancia materna. Siempre pensamos en desnutrición en el África subsahariana, pero allá no hay desnutrición en menores de 6 meses, ¿cierto? Porque allá por lo menos lactan los primeros 6 meses, ¿cierto? Y en términos de complicaciones, fíjense que con la experiencia de la aplicación del tratamiento, la mortalidad año tras año nos llegó a disminuir, y después del 5.º año tuvimos una mortalidad del 0%. ¿Qué quiere decir eso? Con una aplicación y un conocimiento de estos lineamientos se logra impactar en la mortalidad de los niños desnutridos graves. La meta con unos lineamientos de este tipo es tener la mortalidad hospitalaria por debajo del 5%, que son las metas esperables en el tratamiento de cualquier niño con enfermedad grave que esté hospitalizado, ¿cierto? Idealmente por debajo del 3%, que se puede lograr. Estos son algunos niños, ejemplos de niños con una desnutrición aguda mixta, ¿cierto? Forma kwashiorkor con signos de marasmo, ¿cierto? Una niñita con una desnutrición mixta, pero que bajo tratamiento en este protocolo, en un transcurso de 3 a 4 semanas, se puede tener totalmente recuperado, ¿sí? Bueno. Y para terminar, igual, aunque estamos hablando del tratamiento de la nutrición, hay algo que nunca también voy a dejar de decirles: la prevención, la base de todo, ¿cierto? Y hay estrategias basadas en la alimentación para la prevención de la desnutrición con fuerte evidencia, ¿cierto? Entonces, evidencia para prevenir la desnutrición, definitivamente la alimentación materna. La alimentación materna exclusiva y procurar mantenerla por lo menos hasta los 2 años. Una adecuada alimentación complementaria, y junto con esto hay evidencia suficiente también de que tiene un impacto favorable en disminuir el riesgo de desnutrición la fortificación de la alimentación complementaria, que eso es la estrategia de los micronutrientes en polvo, las chispitas, el Vitamix, que está también adoptado en Colombia en los programas para la atención de los menores de 2 años. La suplementación de zinc en el tratamiento del niño con diarrea aguda y con enfermedad infecciosa. Hay recomendaciones en otras partes del mundo de suplementar también zinc en enfermedades respiratorias, En Colombia ya tenemos la recomendación en enfermedad diarreica, SPOS, y también tiene un impacto favorable sobre el estado nutricional de los niños con diarreas recurrentes, porque la suplementación de zinc ya sabemos que disminuye la recurrencia en enfermedad diarreica aguda. También sabemos que la suplementación de vitamina A es de las estrategias que más impactan en disminuir la mortalidad general en menores de 5 años. Entonces, pensar en la prevención
como una herramienta que es la que deberíamos de estar implementando con mayor fortaleza. Pero mientras nuestros niños se sigan muriendo por desnutrición y por diarrea, tenemos que seguirlos tratando. Muchas gracias. Profesor, en el chat hay varias preguntas. Una es si puede recordar, por favor, la duración del tratamiento antibiótico en el paciente ambulatorio y también hospitalizado. El antibiótico oral en el niño ambulatorio se puede hacer por 5 días. Por 5 días en el paciente hospitalizado. Obviamente, si tenemos algún foco infeccioso identificado, entonces podemos ir haciendo, está discutido, hay algunas guías que cuando hay foco infeccioso identificado, entonces se propone hacer terapia dirigida. Yo insistiría en que se mantenga el amplio espectro. Por ejemplo, en los niños con infección respiratoria, con neumonía, es frecuente encontrar como uno de los gérmenes ocasionantes de la neumonía, el desnutrido agudo grave, entéricos gram negativos. Pensemos un poquito en los mecanismos de infección de estos niños. La principal puerta de entrada son los gérmenes, es la vía gastrointestinal. Entonces, estos niños hacen mucha diseminación hemática de gérmenes entéricos con siembra en pulmón y muchos de ellos hacen cambios característicos radiográficos que son lesiones multifocales en ambos campos pulmonares. Eso sería un signo que orientaría a la posibilidad de que sea una neumonía por diseminación hemática de gérmenes entéricos. Ahora, si hay neumonías focales, localizadas, consolidativas, con derrame, sí se podría hacer ya terapia dirigida y el tiempo de duración de acuerdo a la infección que se esté tratando. Pero procurar en niños que se tenga el esquema antibiótico general sin infección identificada, por lo menos 3 días de tratamiento parenteral y completarle los 5 días de tratamiento total. Preguntan en qué momento desparasitar, si al inicio o cuando el paciente ya esté estabilizado. Eso me acordó también con la pregunta de cuándo vacunar. Entonces, desparasitarlo se puede hacer al inicio, los primeros días del tratamiento. Obviamente al inicio no es mientras estemos reanimando, ¿cierto? Pero el inicio de la desparasitación se puede hacer en las primeras 48 horas de tratamiento sin ningún problema. Y con respecto a la vacunación, la Organización Mundial de la Salud insiste muchísimo, sobre todo en la vacunación contra sarampión. ¿Sí? El profesor Montoya les mostró ahorita cómo la mortalidad del sarampión es tan marcada y niño desnutrido grave, la mortalidad con sarampión asociado es altísima. Obviamente es una recomendación que va más hacia las zonas del África subsahariana. Nosotros en principio consideramos que no tenemos sarampión, pero igual aprovechamos iniciar esquema de vacunación, poner sarampión. Una de las recomendaciones hay 2 recomendaciones al respecto: aplicar la vacuna y no registrarla, considerarla como una dosis 0 para un refuerzo posterior a la recuperación, o actualizar el esquema de vacunación antes del alta. Y la última pregunta es si al paciente que sea de alta después del manejo hospitalario se maneja con FS75 o con la otra forma. Vean, a la luz de estos lineamientos, la cuestión es muy clara. Si el niño está hospitalizado, F75, ¿cierto? No necesita una fórmula terapéutica. A veces también ocurre que están hospitalizados con una fórmula terapéutica y con alimentación complementaria. Si el niño está también para recibir la alimentación, está también para estar recibiendo tratamiento en la casa, ¿cierto? Entonces, mientras esté hospitalizado, solo F75 y sin otra alimentación, porque por lo general estamos considerando que es un niño enfermo en el que tenemos que, por lo general está inapetente, recibiendo poquito, entonces garanticemos solamente esos aportes energéticos que deben ser muy controladitos. Entonces, hospitalizado solo F75. En la medida en que el niño se va recuperando, se va estabilizando, vamos valorando la tolerancia a otros alimentos, introducir alimentación complementaria. Si el niño está lo suficientemente bien, hacemos una prueba del apetito. Si la prueba del apetito es positiva, se va para la casa solo con alimento terapéutico para el hogar. Es decir, la F75 es una fórmula para uso hospitalario. Listo. Bueno, muchas gracias.